Huellas ancestrales. Huellas ancestrales, reconectándonos con la Madre Tierra, un programa realizado bajo la coordinación de OSIT, ITP o PIAU WWF. Bienvenidos a Huellas Ancestrales, un espacio pensado desde nuestra Amazonía en el que compartiremos saberes para reconectar con la Madre Tierra. Esta es una iniciativa del Programa de Formación para la Gobernanza Territorial Indígena. Les habla Mónica Delgado. Antes de empezar, saludamos a toda nuestra audiencia, especialmente a las comunidades indígenas que nos escuchan en el departamento del Putumayo y en el resto del país. Su aporte invaluable para la conservación de la madre naturaleza es la razón de este programa. Durante el desarrollo de esta iniciativa hemos hablado sobre el programa de formación en gobernanza territorial indígena, un proceso que busca orientar a los pueblos indígenas del Putumayo para que puedan fortalecer su gobierno en sus territorios con el fin de que puedan seguir conservándolos. En el último episodio hablamos sobre la comunicación propia como una herramienta para luchar contra las amenazas que acechan a estas comunidades y fortalecer la gobernanza territorial indígena. En esta nueva entrega hablaremos sobre otros dos temas que hacen parte del programa de formación y que han sido vitales para la pervivencia de las comunidades indígenas. El primero es el movimiento indígena, un concepto que hace parte de la historia misma de estos pueblos en la región y que ha apoyado sus luchas constantes para defender sus derechos, sus territorios y la madre tierra a partir de su autonomía y la unidad de sus pueblos. El segundo tema es la justicia propia, el cual evoca la manera en que los pueblos indígenas generan armonía en sus territorios, guiados por sus leyes de origen y los principios de unidad, autonomía, cultura, territorio y derecho mayor de cada pueblo. Para conocer más sobre estos dos temas, hoy nos acompañan dos invitados: Luis Ernesto González, antropólogo y líder indígena de la comunidad Muinané, especializado en temas organizativos, y Lady Burbano, abogada y lideresa indígena de la comunidad Quillacinga de la Montaña, dos personas claves para entender este tema. Hombres, mujeres y niños, vamos buscando la paz, no la que nos ofrece el mundo, sino la paz espiritual. El movimiento indígena y sus principios reflejan la vida y nacimiento mismo de los pueblos indígenas. Le damos la palabra a Luis Ernesto González para que nos hable acerca del movimiento indígena en el departamento del Putumayo, sus inicios y su importancia. El movimiento indígena es una respuesta que se le está dando a los gobiernos que vienen incumpliendo los derechos, los deberes a las comunidades indígenas desde muchos años. Entonces cada vez las comunidades indígenas vienen cuestionando al Estado porque no cumple, y por eso muchos de esos movimientos indígenas de todo el país se viene creciendo y luchando. En el Putumayo, desde 1976, cuando entró la petrolera, se comenzó, a seguir luchando, ya no simplemente, con la guerrilla, sino también con las multinacionales que ya vienen fraccionando y vienen dañando y vienen sacando los recursos en el Putumayo. Y ahora en la Amazonía, ya el Estado, por intermedio de convenios con otros países, también está entregando a la Amazonía. Entonces las comunidades indígenas tienen que darle una respuesta a esto. Ahora, en cuanto a la unidad, para nosotros la unidad es la fuerza de todas las comunidades indígenas
las organizaciones que hay en nuestros territorios. Lo importante en nuestro territorio es defender la integridad, no solamente de las comunidades, sino de la naturaleza. Esa comunidad debe estar bien organizado, porque la verdad es que nosotros sin nuestra tierra no podemos sobrevivir. Y las comunidades en ese sentido lo tenemos bien claro, y eso es la lucha que hemos dado. Hemos tenido, sí, logros. Gracias a la unidad tenemos logros con participación, y ahora mediante la lucha conseguimos la mesa de concertación donde se discute todos los problemas que tenemos a nivel nacional con las comunidades indígenas. En el Putumayo, para nosotros, es un problema que tenemos con el Estado de mucho tiempo, porque a nosotros nos están sacando todos los recursos, y si en ella no nos organizamos, seguramente nos van a sacar de este territorio. Entonando mi gran canción, voy camino al cielo, fortaleciendo mi corazón. Al igual que el movimiento indígena, la justicia propia es un elemento fundamental para que las comunidades indígenas puedan vivir armónicamente en sus territorios. Para conocer más sobre este tema, seguimos hablando con Luis Ernesto, quien nos compartirá sus conocimientos sobre la justicia propia, la ley mayor y la experiencia de los pueblos indígenas del Putumayo ejerciéndola con autonomía en sus comunidades. Para nosotros, en el Putumayo, cada uno tiene su forma, su cosmovisión, su cultura y la forma de cómo reprender o castigar a sus cabildantes. Para nosotros, del pueblo amazónico, más que todo del Bajo Putumayo, en este momento todavía tenemos el castigo de nuestra propia justicia, ¿no? Por ahí, cuando una persona tiene ciertos problemas, que él se lo pasa, como se dice, quitando a los demás, por no decir robando, la canoa, el pescado, la yuca o la mujer. Primero a estos muchachos se les aconseja. En las comunidades tenemos el castigo de mandarlos a ellos a sembrar, a tumbar, a socalar, a hacer puentes. O sea, castigo que le pone en la comunidad. La ley mayor es la ley, o sea, del creador, del Dios, que se aplica desde el mambiadero por parte de los abuelos. Eso es la ley mayor, la ley ancestral. Esa ley es donde se le aplica a los cabildantes. También sale desde el mambiadero por los abuelos, pero eso es trabajado espiritualmente por nuestro Dios. Cada pueblo indígena tiene nuestro Dios. En caso de los muinanes, nuestro Dios es el Fuiboy, quiere decir Dios. Pues en caso de los muinanes, quiere decir Mo. Durante este episodio podemos darnos cuenta de la importancia del movimiento indígena y la justicia indígena para la pervivencia de los pueblos, así como su papel a la defensa de la unidad, la cultura y el territorio. Actualmente, los pueblos indígenas cuentan con una jurisdicción especial en sus territorios dentro del ordenamiento jurídico nacional, lo que les permite, primero, tener autoridades judiciales propias. Segundo, tener la potestad de establecer normas y procedimientos propios en sus territorios, dos elementos que constituyen el núcleo de la autonomía de los pueblos indígenas. Tercero, sujetarse a las normas y procedimientos a la Constitución y la ley. Y cuarto, tener competencia de legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema nacional. Los pueblos indígenas, por procesos de colonización e imposición, han tenido que conocer la manera en la que el mundo occidental organiza, maneja y reglamenta los territorios. Por esta razón, han tenido que adecuar y complementar su visión y su justicia propia con la justicia ordinaria y a las nuevas herramientas y mecanismos que día a día se crean en cada nación para velar por el cumplimiento de las leyes.
Solo así, con ayuda de la justicia ordinaria, pueden ejercer un verdadero control sobre sus territorios para protegerlos y seguir asegurando la pervivencia de sus pueblos. Hablamos con Lady Burbano para conocer los aportes de la justicia ordinaria al movimiento indígena y su justicia propia y cómo los pueblos indígenas pueden mejorar la relación entre ambas. La relación entre justicia indígena y justicia nacional, debemos tener en cuenta que lo que nuestro ordenamiento jurídico establece es una relación de coordinación o complementariedad. Aunque no debemos desconocer que la Constitución en el artículo 246 vino a establecer, porque estableció que los pueblos indígenas tienen el derecho al juzgamiento conforme a sus usos y costumbres, pero sin desconocer los derechos contemplados en la Constitución y la ley. Ello bajo el entendido de que en la misma jerarquía, en la misma categoría que el principio de la identidad, autonomía e integridad cultural, se encuentran otros principios fundamentales como son el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y el principio de la legalidad. Eso llevó a que los pueblos indígenas tuvieran que repensarse la forma en que estaban ejerciendo sus castigos y adecuarlo a este nuevo paradigma. Para lograr determinar esas competencias, la jurisprudencia de las altas cortes han establecido el principio de la maximización de la autonomía, según el cual a mayor conservación de usos y costumbres, mayor autonomía del pueblo para aplicar justicia. Pero la pregunta que nos debemos hacer ahorita es ¿cómo se ha hecho efectiva esa relación de coordinación entre la justicia indígena y la justicia nacional? Para ello debemos de tener en cuenta dos escenarios muy importantes. Uno de ellos, el Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano encargado de dirimir esos conflictos de competencias entre justicia indígena y justicia nacional. Para ello ha establecido unos criterios. Estos criterios son uno subjetivo, que atiende a la calidad del ser indígena. Bajo este entendido, un comunero perteneciente a un pueblo indígena tiene derecho a que se lo juzguen según sus usos y costumbres. Un factor territorial, conforme el cual si un delito o un hecho causante de una desarmonía en un territorio indígena es desarrollado en este espacio, es competencia de la justicia indígena. El otro escenario es el que se gesta en el marco de la Mesa Permanente de Concertación a través de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Justicia Especial Indígena. Este escenario es el encargado de protocolizar todas esas herramientas o marcos normativos que permiten la coordinación en la administración de justicia. Dentro de este escenario se trabajan temas como los centros de armonización indígena, el estado de los indígenas en cárceles ordinarias, el plan decenal de justicia, el proyecto de ley de coordinación, y actualmente se trabajan los retos que hay entre la articulación de la justicia especial indígena y la justicia especial de paz, JEP. Finalmente, no debemos de perder de vista el hecho de que el Estado tiene la obligación de brindar todo el apoyo y las herramientas para hacer efectivas las decisiones y los castigos que se gesten dentro de la justicia especial indígena. Para ello, también en búsqueda de la verdad y el correcto funcionamiento, se puede buscar el apoyo de órganos especializados y técnicos, como es el caso de medicina legal o el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía. Para contribuir al movimiento indígena y a la justicia especial indígena, solo debemos acudir a nuestro ADN cultural y comunitario, recordar las memorias de nuestros ancestros y de sus luchas en el movimiento indígena, y pensar que es deber nuestro consolidar todos nuestros procesos de resistencia en pro de nuestro buen vivir y de las futuras generaciones. Para ello existen una serie de actividades que como comuneros podemos desarrollar. Una de ellas es la participación activa en las mingas de resistencia, pero que sea una participación consciente de los temas sobre los cuales estamos en este espacio, y así lograremos una mayor representatividad.
También debemos participar activamente en esos espacios donde se gesten políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, aportando desde nuestra trayectoria y nuestros conocimientos. Siendo conscientes que nuestras autoridades indígenas tienen un sinnúmero de funciones que muchas veces les es difícil desarrollarlas personalmente, es necesario que en virtud de la delegación que ellos nos ejercen, apoyar a las causas y los procesos organizativos de nuestra comunidad. Como nos explica Lady Burbano, la clave para que las comunidades indígenas puedan vivir bien en sus territorios es fortaleciendo desde lo propio, desde sus conocimientos y tradiciones, el movimiento indígena y su justicia propia. Solo así pueden lograr tener un control total de sus territorios para seguir protegiéndolos de peligros como la deforestación y la minería, y por supuesto seguir viviendo en armonía con la naturaleza. Sobre este tema, Lady nos cuenta algunos elementos a considerar para mejorar la relación entre gobernanza territorial indígena, la justicia indígena y el cuidado de la madre tierra. Considero que al menos hay 4 elementos que se requieren para mejorar esa relación entre gobernanza indígena y el cuidado de la tierra. Un primer elemento es el conocer, el aprender y el difundir el concepto de territorialidad, que dentro de los pueblos indígenas no es una simple ocupación de un territorio y el aprovechamiento de sus recursos, es un concepto que se entreteje con relaciones comunitarias, técnicas y estrategias del indígena en relación a la madre tierra. Se amplía a lugares simbólicos y culturales, también espirituales. No solo es lo habitado o explotado, sino a lo cual los pueblos indígenas tienen acceso tradicional o ancestral. Un segundo elemento necesario es instrumentalizar esos derechos sobre el territorio y el cuidado de la madre tierra, que es lo que técnicamente se conoce como la planificación y manejo de los recursos. Debemos tener en cuenta que ya en nuestros pueblos indígenas existen unos instrumentos con esa connotación. Se encuentran los planes de vida que tienen un componente ecológico, un componente cultural y de seguridad alimentaria, pero es necesario revisarlos porque muchos de ellos han sido creaciones de personas externas. Debemos como pueblos indígenas elaborar nuestros propios esquemas de ordenamiento territorial, contemplando situaciones como la zonificación de los recursos de las reservas naturales y culturales, también reservas alimentarias, los sitios sagrados, y a la par de ello implementar que son los calendarios biológicos en el marco de todos esos conocimientos tradicionales y ancestrales de la relación indígena con la madre tierra. Un tercer elemento necesario es el empoderar a las autoridades indígenas en su rol o papel de autoridades ambientales. Debemos tener en cuenta que la Constitución establece, particularmente en el artículo 330, unas funciones como autoridad ambiental, especialmente en la preservación y conservación de los recursos naturales. Que los pueblos indígenas tienen esas competencias para el uso, manejo y control de los recursos naturales en sus territorios. Y estas funciones las deben hacer en coordinación y con el apoyo de las autoridades de protección ambiental en el orden nacional, territorial y local, y las ONG. También los pueblos indígenas deben analizar los proyectos que se desarrollarán en los territorios y deben contemplar una concertación interna con sus comuneros. Debe analizarse qué proyecto es benéfico para los pueblos indígenas, para la madre tierra y sus recursos, y buscar que se logren los máximos beneficios con la presentación de estos proyectos. Vemos en este episodio, el movimiento indígena ha sido y será fundamental para que los pueblos indígenas puedan seguir conservando sus conocimientos, usos y costumbres a través de la defensa de sus derechos fundamentales adquiridos por la lucha constante e incansable de los líderes y lideresas para el cuidado y conservación de la Amazonía colombiana y el respeto por sus principios, así como la apropiación de las comunidades
comunidades indígenas, niños, niñas, jóvenes, mayores y mayoras de herramientas centrales para la pervivencia de los pueblos, como lo es el adecuado ejercicio de la justicia indígena, que permitirán avanzar en la lucha por la conservación de la selva y de los territorios ancestrales en una armonía entre pueblos y con la naturaleza como dadora de vida. No habrá raza ni colores, caminemos bajo nire. Usted acaba de escuchar el programa radial Huellas Ancestrales, una iniciativa del Programa de Formación para la Gobernanza Territorial Indígena. En esta emisión los acompañamos en la voz de narrador Mónica Delgado, en la producción Radio Guaira 104.7 FM, en la reportería Miller Pinta de WWF Colombia. El guión fue preparado por el Comité Pedagógico Local del Programa de Formación en Gobernanza Territorial Indígena, con el apoyo de Verónica Telles y Luisa Ortiz de WWF Colombia. Nos despedimos, pero antes les recordamos a las y los participantes de nuestro programa continuar con el desarrollo de nuestra bitácora y los trabajos en campo. Deseamos que en este tiempo logremos reconectarnos con nuestra madre tierra. Gracias por oírnos. En la lucha uniendo nuestras manos. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde hablaremos sobre tensiones entre lo propio, lo apropiado y lo impuesto, territorio y globalización. Recuerda escucharnos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Recuerda también, puedes oír este y otros programas en las páginas web www.ocip.org.co, www.itp.edu.co, en el canal de YouTube de la OPIAC o www.www.org.co. Huellas ancestrales. Huellas Ancestrales, reconectándonos con la Madre Tierra, un programa realizado bajo la coordinación de OSIT, ITP o PIAC WWF.